Nos complace al equipo 2 estar el día de hoy aquí para hablarles sobre la inyección SQL. Nuestro equipo está conformado por Sánchez Navarro Francisco Daniel, Rodríguez Solís Eduardo, Martínez Montero Matay y su servidor López Mejía Eric Jair. El tema para exponer es importante porque tiene un impacto significativo en el ámbito de seguridad. En este video exploraremos los siguientes temas: definición y funcionamiento de la inyección SQL, tipos de inyección SQL, objetivos de un atacante y, por último, pero no menos importantes, medidas de prevención y buenas prácticas. Vamos a continuar sobre la definición y el funcionamiento de la inyección SQL. ¿Qué es una inyección SQL? Una inyección SQL es un ataque cibernético que se aprovecha de debilidades en la forma en que se manejan las bases de datos, manipulando los comandos en lenguaje SQL para realizar acciones no autorizadas como acceder o modificar datos. ¿Cómo funciona una inyección SQL? El funcionamiento de una inyección SQL radica en encontrar y aprovechar deficiencias en la forma en que una aplicación valida o filtra la información que recibe. En otras palabras, si hay fallos en la seguridad que permiten la entrada no autorizada de comandos SQL, un atacante puede manipular esos comandos para realizar acciones indeseadas en la base de datos. Ejemplos de cómo podría ocurrir una inyección SQL. Bueno, la primera es la entrada no válida, que consiste en una aplicación web o software puede recibir datos del usuario a través de un formulario o parámetros de URL, sin realizar una adecuada validación o filtrado de dichos datos. La segunda es una inserción de código malicioso. Es aquí cuando el atacante introduce intencionalmente comandos SQL maliciosos en los campos de entradas. Por ejemplo, puede insertar el código SQL en campos de usuario o contraseña. Por tercero tenemos la construcción de una consulta alterada. Bueno, aquí la aplicación concatena los datos del usuario con una consulta SQL sin verificar ni escapar adecuadamente los caracteres. Esto permite que el código SQL malicioso se fusione con la consulta original. Y por último, ejecución del código malicioso. Bueno, aquí la base de datos ejecuta la consulta alterada y el código SQL malicioso se interpreta y realiza acciones no autorizadas como extraer, modificar o eliminar datos. Existen varios tipos de inyecciones SQL, según el método que se utilice para enviar las consultas y obtener las respuestas. Vamos a ver 4 de ellos. Inyección a ciegas, inyección de tiempo, inyección basada en uniones e inyección basada en errores. La inyección a ciegas se produce cuando el atacante no puede ver ningún tipo de resultado directo en la página web, pero puede obtener información de las bases de datos de forma implícita, mediante consultas de verdadero o falso. El ataque se basa en las diferencias que se producen en las páginas web según las respuestas de las bases de datos. Por ejemplo, mostrando una página de error, un mensaje diferente o tardando más tiempo en cargar. Vamos a ver un ejemplo de ellos. Tenemos que la consulta original selecciona nombre y apellido de la tabla empleados, mientras que el ID sea igual a 1. Nosotros vamos a inyectar lo siguiente: comilla simple seguida de un AND, seguida de paréntesis, que van a englomerar la selección del rol de la tabla empleados mientras que el ID sea igual a 1, haciendo esto que sea igual a administrador. Esto quedando como consulta original y final, la última que vemos ahí, que mostraría el nombre y el apellido del empleado con ID 1 si su rol es administrador, y mostrará una página de error si no lo es. Inyección SQL de tiempo. La inyección de tiempo se produce cuando el atacante utiliza funciones que retrasan la ejecución de la consulta SQL para obtener información de la base de datos de forma implícita. El atacante se basa en el tiempo que tarda la página web en cargar e inferir si la consulta es verdadera o falsa. Vamos a ver un ejemplo de ello. En la consulta original, seleccionamos el título y el autor del nombre libro, de la tabla libro, mientras el ID sea igual a 1. El atacante podría insertar el siguiente código, agregando nuevamente la comilla simple, espacio, AND y de una condicional, la cual va a funcionar de la siguiente manera. Selecciona un contador de la tabla libros. ¿Qué quiere decir esto? Que va a contar todo lo que existe dentro de la tabla libros
y siempre y cuando sea mayor a 10, va a mandar a dormir la consulta 10 segundos. Entonces, el resultado tardaría 10 segundos en cargar si el número de libros de la base de datos es mayor a 10 y se cargaría normalmente si no lo es. Esa sería la consulta final. Inyección basada en error. La inyección basada en error se produce cuando el atacante provoca un error de una consulta SQL para obtener información de la base de datos o del sistema. El error se puede generar de varias formas. Por ejemplo, utilizando funciones no válidas, operaciones aritméticas inválidas, conversiones de tipo erróneas o comentarios no cerrados. El error se muestra en la página web revelando la información sobre la estructura o los datos de la base de datos. Vamos a ver un ejemplo rápido de ello. Las inyecciones basadas en error. Digamos que esta es nuestra consulta original, la cual selecciona el nombre y apellido de la tabla clientes mientras el ID sea igual a 1. Y el atacante va a inyectar una división, 1 entre 0, que evidentemente sabemos que va a marcar un error. El resultado final sería que mostraría un error de división por 0, revelando que la consulta puede utilizar el operador AND y que la tabla cliente tiene dos columnas llamada nombre y apellido. Inyección basada en unión. Se produce cuando el atacante utiliza la cláusula unión para cambiar el resultado de la consulta original con el resultado de la consulta maliciosa. De esta forma, el atacante puede obtener información adicional de otras tablas o columnas de la base de datos. Vamos a ver un ejemplo de ello. En la consulta original, seleccionan el nombre y precio de la tabla productos, mientras que la categoría es igual a electrónica. En este caso, el usuario podría mandar una unión que selecciona el usuario y contraseña de la tabla usuarios. Esto haciendo que el resultado mostraría el nombre y el precio de los productos de electrónica, seguido del usuario y la contraseña de todos los usuarios de la base de datos. El símbolo menos menos indica que el inicio de un comentario que ignora el resto de la consulta. Eso sería todo de tipo de inyecciones SQL. Ahora hablaremos sobre los objetivos de un atacante mediante la inyección de SQL. Entre algunos de los objetivos más comunes encontramos la extracción de información confidencial, donde los atacantes pueden utilizar la inyección de SQL para extraer información confidencial almacenada en una base de datos. Esto podría incluir datos como contraseñas, nombres de usuario, información financiera u otros datos sensibles. También, como otro objetivo, es la modificación de datos. La inyección SQL permite a los atacantes modificar los datos existentes en la base de datos. Esto puede incluir la alteración de registros, la eliminación de datos o la inserción de información falsa. Otro objetivo es la manipulación de la lógica de la aplicación. Aquí los atacantes pueden aprovechar la inyección para manipular la lógica de la aplicación. Esto podría implicar la modificación de consultas SQL para cambiar el flujo de ejecución de la aplicación o para eludir controles de seguridad. Ahora, ¿cómo la inyección SQL conduce al acceso no autorizado? En cuanto al acceso no autorizado, al inyectar código SQL malicioso, un atacante puede engañar al sistema para que acepte consultas no autorizadas, permitiendo el acceso no autorizado a la base de datos. Esto podría dar lugar a la obtención de la información privilegiada o la capacidad de realizar acciones no permitidas. También, compromiso de la integridad de los datos. Aquí la inyección puede alterar la integridad de los datos al permitir que un atacante modifique o elimine información. Esto puede tener consecuencias graves, ya que especialmente si los datos afectados son críticos para el funcionamiento de la aplicación o del sistema en general. También cabe mencionar que puede afectar en la ejecución de comandos remotos.
En algunos casos, la inyección puede permitir la ejecución de comandos remotos en el servidor de la base de datos. Esto podría dar al atacante un control más amplio sobre el sistema, lo que podría llevar a un compromiso más profundo de la seguridad. Para prevenir la inyección SQL, es fundamental realizar validaciones de entrada, utilizar consultas parametrizadas o preparadas y aplicar prácticas de seguridad como el principio de menor privilegio para reducir el riesgo de acceso no autorizado y compromiso de datos. Después de todo lo expuesto, tenemos que hablar también de las medidas de prevención y las buenas prácticas para evitar ser víctimas de una inyección SQL. ¿Cuáles son estas medidas? Pues bien, en cualquier momento podemos ser víctimas de una inyección SQL en nuestro sistema, y esto es por las malas prácticas y la desinformación que tenemos nosotros como desarrolladores. Pero hay una solución. Podemos evitar ser víctimas de esto aplicando alguna de las siguientes medidas. Número 1. Enfoque a confianza cero. En este enfoque se asume que todos los usuarios del sistema, incluidos los administradores y los usuarios de más bajo nivel, no son de fiar y es posible que sean atacantes en cualquier momento. 2. Limitar privilegios. En el sistema, a la hora de crear nuevas cuentas, lo mejor es ponerle la menor cantidad de permisos posible a cada uno de los usuarios de los que se crea. Número 3. Usar procedimientos almacenados. En SQL existe la posibilidad de usar los procedimientos almacenados. ¿Qué son? Pues no son más que consultas que guardamos en un método, el cual puede ser llamado en cualquier otro momento y se le pasan parámetros, haciendo de esta manera que se haga la consulta con variables. 4. Consultas parametrizadas. Aquí en lugar de concatenar los datos que recibimos de un formulario, se usan variables y signos de interrogación. Así de esta manera, los datos se validan y es más difícil hacer una inyección SQL. No podemos dejar pasar otros puntos también muy importantes, los cuales serían: 1. La capacitación. Es importante que se le dé apoyo a los desarrolladores para que se capaciten día a día con tal de combatir nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer, en este caso, inyecciones SQL. 2. Informar. Como bien sabemos, la seguridad no es muy tomada en cuenta, y esto es lo que debe de cambiar. Además de que la seguridad no es muy tomada en cuenta, también las inyecciones SQL son también muy poco conocidas, por lo que hay que darle más visibilidad a este tipo de ataques. 3. Tecnologías modernas. Es lo mejor usar versiones más recientes de nuestros entornos de desarrollo, además de los lenguajes de programación. Esto porque se introducen mejoras en cuanto a algunos métodos para la seguridad. Y número 4, las buenas prácticas. Un buen desarrollador sabe cómo proteger un sistema desde que lo empieza a desarrollar hasta que lo despliega. Por lo tanto, es importante que tengamos conocimiento sobre las inyecciones SQL para que en proyectos futuros de software tengamos las buenas prácticas desde un inicio.